Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar. Lamentablemente por situaciones adversas que estoy pasando en función de la salud de mi mamá, no he podido y no creo que voy a poder desarrollar eh, clases de forma sincrónica, por lo menos un par de semanas más, debido al estado crítico de salud que atraviesa mi mamá. Entonces, en tal virtud, pero siempre voy a estar pendientes enviándoles las clases respectivas con explicación en función de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que desarrollar sus actividades, sus tareas que ustedes tienen habilitadas semana tras semana. De esta manera iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente a su tarea y ahí ustedes van a encontrar toda la información pertinente. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, gramática y vocabulario. Vamos a ver el tema número 1, que son las profesiones en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar el mismo. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que deben hacer como tarea? Y recuerden que es solo lo que se encuentra remarcado de amarillo. ¿Qué es lo que dice? Desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, traduce al inglés las siguientes palabras. Tenemos cocinero profesional, tenemos químico, tenemos bailarín y dentista, facilito. La siguiente actividad dice, contesta las siguientes preguntas. Ojo, dice contesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Traducir. ¿Qué es lo que significa al español o qué es lo que se traduce al español? Por ejemplo, do you work? Y ustedes van a contestar en inglés y en español. Entonces, ¿qué significa do you work? ¿Qué es lo que le está preguntando? Y la respuesta a esa pregunta ustedes lo van a hacer español-inglés. La siguiente, la misma cosa, what do you do? Igual tienen que contestar español-inglés. What field do you work in? Igual español-inglés. Where do you work? Español-inglés. Esa es la actividad que ustedes tienen que hacer, una actividad bastante pequeña en función del tema que vamos a desarrollar en la presente clase. Una vez más, recuerden que todas las actividades son 100% escritas, tienen que ser claras y ordenadas las ideas que vayan a proporcionar o que vayan a colocar a su tarea. La rotulación de la hoja es fundamental, eso tienen que hacer en la parte superior de su hojita, previo al desarrollo de la tarea, cumpliendo con todos los requerimientos que se les solicita, tales como nombres, curso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana a la que pertenece esa tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema profesiones en inglés de la semana 1 de fecha 17 de marzo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 17 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril. Señores y señores, entonces tienen toda la información pertinente en función de estas actividades. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de esta primera tarea de la unidad número 2, vamos a continuar de forma inmediata presentándoles las profesiones en inglés. Y vamos a ir viendo, es un tema bastante fascinante, pues nos permite traducir al inglés cuáles son nuestros oficios u ocupaciones que tenemos diariamente. Preguntas relacionadas sobre tu ocupación en inglés. Recuerda que debes estar familiarizado con las respuestas o preguntas como what kind of work do you do. Este significa qué tipo de trabajo haces, aunque esa pregunta es para ocasiones más formales, por lo que si estás apostando a informalidad, muy probable es que reciban preguntas tales como what do you do? ¿A qué te dedicas? Así que oído alto en todas las actividades que vamos a ver en esta clase. Pues puede ser cortés no o responder, o perdón, puede ser un poco descortés o bastante descortés no responder cuando alguien le haga algún tipo de preguntas. Veamos a continuación un listado en cuanto a las profesiones más mencionadas o más demandadas en el idioma inglés. Y aquí tenemos las profesiones en inglés y tenemos también las profesiones en español.
Iniciamos, por ejemplo, accountant. Accountant significa contador. Actor y actriz son determinaciones. Los sustantivos determinan, tienen su propio género. Eso quiere decir que hay una forma tanto para el sexo masculino y una forma para el sexo femenino. De tal manera que actor se traduce al inglés como actor, mientras que actriz se traduce al inglés como actress. Actress, obviamente, ahí ustedes pueden ver cómo se dice actor y cómo se dice actriz. Tenemos la siguiente, azafata. Las chicas que atienden los aviones son azafata. Entonces ahí tenemos air hostess. Air hostess son azafatas. Arquitecto, facilito, architect. Architect es arquitecto. Astronauta, astronaut. Panadero, baker. Panadería, bakery. Pero en este caso, como estamos hablando de profesiones, panadero, baker. Biólogo, biologist. Biólogo es biologist. Albañil, obviamente, se traduce como bricklayer. Bricklayer se traduce albañil. Empresario o empresaria, igual así como habíamos visto el tema anterior en función de actor y actriz, tiene su propia forma, tanto para el género masculino como para el género femenino. Si yo hablo del sexo femenino en función de empresario, yo diría businessman. Businessman es empresario. Pero si me refiero a una empresaria sexo femenino, yo le digo businesswoman. Businesswoman es empresaria. Entonces ahí ustedes ya pueden ir desarrollando este tipo de actividades. La siguiente, carnicero. Siempre estamos yendo a la carnicería, ¿no es cierto? Somos carnívoros por excelencia. Cuando yo voy, me atiende el dependiente que se le conoce normalmente como carnicero. Carnicero se traduce al inglés como butcher. Butcher es carnicero. Cajero, cashier, cajero, el que les tiene en las cajas indistintamente, donde sea. El que es cajero se traduce como cashier. Limpiador, la persona que hace la limpieza, es cleaner. Cleaner es limpiador. Zapatero, cobbler, siempre nosotros necesitamos de esta profesión, de la persona, del señor que hace este tipo de actividades, en este caso de zapatero. Zapatero se traduce al inglés como cobbler. Vamos al siguiente, consultor. Consultor se traduce al inglés como consultant. Consultant es consultor. Cocinero, ojo con esto, cocinero, pero este no es un cocinero profesional. El cocinero profesional es chef. Cuando yo hablo simplemente de cocinero, yo digo cook. Se traduce cook al inglés. Asesor o consultor es consoler. Consoler es asesor o consultor. Y aquí, y obviamente, tenemos el cocinero profesional que ustedes tienen por ahí en su tarea. El cocinero profesional se traduce al inglés como chef. El químico como chemist, el bailarín como dancer, el dentista, dentist, el diseñador, designer, designer es diseñador, el médico como doctor, economista, economist, electricista, electrician, electrician es electricista, ingeniero, engineer, engineer. Farmer, granjero o agricultor, como nosotros le conocemos en nuestro medio, se traduce al inglés como farmer. Vamos, acá tenemos bombero, bombero que es indispensable. Bombero se traduce al inglés como fireman, fireman es bombero. Pescador, fisherman, fisherman es pescador. Florista o las personas que venden flores, florist. El jardinero, el que las cultiva, gardener. Tenemos el peluquero, indispensable para mantenernos bien, para mantenernos presentables. Peluquero es hairdresser, hairdresser es peluquero. Ama de casa, facilito, housewife, housewife es ama de casa. Periodista, journalist, journalist es periodista. Juez, el que imparte justicia, es budget, budget es juez. Abogado, el que defiende la causa, es lawyer, abogado. Bibliotecaria, la persona que trabaja ordenando y manteniendo el uso correcto de los libros. La bibliotecaria se traduce al inglés como librarian. Librarian es bibliotecaria. Un salvavidas en la playa. Tenemos lifeguard. Lifeguard es un salvavidas. Y este lifeguard incluso van a ver que se encuentra obviamente rotulado en la playa. Un cartero, la persona que construye, que hace carteras, perdón, el cartero, el que entrega las cartas.
el que en este caso la persona que trabaja en los correos y que reparte, entrega las cartas del cartero, ese se traduce al inglés como mailman. Mailman es cartero. Mecánico, mechanic es mecánico. Minero, miner. Modelo, model, dentro de las profesiones más importantes. Monje, un sacerdote, un cura, el monje es monk. Monk es monje. Niñera, nani. Tenemos monja, nun. Mon para monje, nun para monja. Nurse es enfermera. Una niñera es nursemaid. Nursemaid es niñera. Oficinista, office worker. Office worker, este es un sustantivo compuesto, está compuesto de dos. Aquí esta parte nosotros ya vamos a ir viendo más adelante en otras reglas gramaticales cómo se estructura este tipo de palabras. Primero tenemos office y luego worker. Office worker se traduce como oficinista. Pintor, el que realiza cuadros, el que en general el que incluso pinta casas, ese traduce como painter. Painter es pintor. Farmacéuta o el que trabaja en las farmacias es pharmacist, como la famosa cadena de farmacias. Pharmacist es farmacéuta. Fotógrafo es photographer. Photographer es fotógrafo. En este caso físico es physicist. Physicist se traduce obviamente como físico. Plomero, plumber, plomero. Policía, igual en este caso nosotros tenemos dos determinaciones, tanto para él como para ella. Para él es policeman, pero si quiero hablar para ella, yo le digo policewoman. Entonces ahí ustedes pueden identificar cómo yo puedo decir a la mujer policía, cómo puedo decir al policía como tal. Político, politician es político. Cartero, aquí igual tenemos repetida esta palabra. En este caso, cartero es postman. Postman es el que entrega las cartas. El cura o el sacerdote es priest. Priest es cura. Todo eso tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a profesor, profesor universitario es professor. Professor es profesor universitario, no es teacher. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, cuando hablamos de un profesor universitario, se traduce como professor. Programador, la persona que se encarga de desarrollar programas en computadoras para que funcionen estas, es programmer. Programmer es programador. Psicólogo, psychologist es psicólogo. La persona que está en la parte inicial de un edificio y obviamente que se conoce como recepcionista. La recepcionista se traduce al inglés como receptionist. Investigador, tenemos researcher. Researcher es investigador. Minero, sailor es minero. Hombre de negocios, salesman. Salesman es hombre de negocios. Científico, scientist. Secretario o secretaria, secretary. Tenemos asistente de tienda, shop assistant. Shop assistant es asistente de tienda. En relación a cantante, singer. Cantante se traduce en inglés como singer. Deportista, sportman. Sportman es deportista. Conductor de taxis, tax drive. Si yo quisiera decir conductor de bus, sería bus drive y así sucesivamente. Y aquí si viene el maestro de primaria, el maestro que esté para el jardín, toda la parte de la básica, ahí sí se traduce como teacher. Teacher es el maestro común, pero si nosotros vamos a hablar de, en este caso, profesor de nivel universitario, simplemente se traduce como professor. Professor es profesor universitario. Teacher, maestro de niveles bajos. Agencia de viajes, travel agent. Travel agent es agente de viajes. Tenemos veterinario, puede ser de dos determinaciones. Simplemente le puedo decir vet o puedo decir veterinarian. Veterinarian, cualquiera de las dos formas puede ser. Esa es la forma contraída, por decirlo de una manera, la forma más simple y la forma larga o formal. Tenemos camarero, camarera, igual tenemos dos determinaciones, tanto para él como para ella. Cuando hablo de camarero es waiter, pero si yo digo camarera es waitress. Entonces, waiter para él, waitress para ella cuando me refiero a camareros. Y por último, escritor. Escritor es writer. Writer es escritor.
Esas son algunas de las profesiones más comunes y más determinantes que existen en el medio, las cuales obviamente nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase, para que ustedes puedan analizarlo, puedan ver cómo se desarrolla cada una de estas actividades que son fundamentales. Es un tema bastante divertido, bastante eh, fácil de comprender, puesto que simplemente qué es lo que tienen que hacer es traducir palabras completas. ¿De qué? De una serie de actividades que se desarrollan en nuestro medio ambiente. ¿Quién no tiene, por ejemplo, un familiar que sea abogado, por ejemplo? Que sea doctor, que sea, qué sé yo, conductor de taxis y así sucesivamente, que sea bombero, que sea policía. Entonces ahí ustedes ya saben cómo decir, ya se van relacionando con este tipo de actividades. Vamos a ver a continuación, hagamos un par de ejemplos como si estuviéramos estas conversaciones normales para responder preguntas relacionadas a los trabajos en inglés. En un principio hablamos sobre un par muy común y es probable que cuando hables de esto con alguien en inglés te hagan las siguientes preguntas. La primera, do you work? Ojo, do you work? ¿Qué significa do you work? ¿Trabajas? Les hace una pregunta. Es la pregunta básica por excelencia y puedes responder sí o no, yes o no, siguiendo de tu profesión ideal para charlas rápidas. Se utiliza este do you work. La siguiente expresión, what do you do? Es otra de las expresiones que siempre se van a topar en una conversación. ¿A qué te dedicas? Mucho más común que do you work. Mucho más utilizada es what do you do, que se traduce como ¿a qué te dedicas? Una de las preguntas que más se repite en las entrevistas del trabajo en inglés o cuando conoces a alguien por primera vez y quieres sacar más conversación. La siguiente pregunta dice, what field do you work in? ¿Cuál es tu campo laboral? What field do you work in? Otra pregunta común que debes estar listo para contestar en el caso de una entrevista laboral. Y por último, tenemos where do you work? ¿Dónde trabajas? Una pregunta mucho más específica y con la cual ustedes pueden dar mejores detalles de su vida laboral o de su ocupación. Eso en cuanto a algunas de las questions, de algunas de las preguntas que ustedes pueden, se les puede presentar en el desarrollo de sus actividades. Estas son las características y la explicación en función de este tema de bastante facilito que son las profesiones en inglés. Que ustedes tienen que seguir revisando, tienen que seguir cumpliendo con cada una de las actividades que ustedes ya tienen programadas, tienen abiertas en pantalla. Simplemente, perdón, en su aula virtual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ir revisando para ir cumpliendo dentro de los términos pertinentes. Señores y señores, de esta parte llegamos ya al final de esta pequeña explicación. Una vez más pidiéndoles disculpas por este lapso que se ha desarrollado, por este espacio que se ha desarrollado en función de esta dura situación por la cual empiezo a atravesar. Esperemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, que todo se cumpla de acuerdo a su criterio. Luego de este proceso que voy a atravesar, me estaré reincorporando, yo pienso que de forma inmediata, de forma normal, ya con todas las actividades normales dentro de este proceso educativo. Señores y señores, gracias por su comprensión y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.